Hola, en este video vamos a hacer la comparativa de la carta de Sigmund Freud con la carta de Carl Jung. Vamos a ver que aunque aparentemente son muy distintos, sus números son muy diferentes, lo que tienen idéntico, las similitudes. Y eso lo vamos a hacer gracias a una visión de rayos X que nos da la integración de la numerología con la astrología ocupando el método de descodificación del ser. Si quieres ver estas similitudes y estas diferencias, en qué son iguales, idénticos y en qué eran diferentes, quédate y disfruta el video. Tenemos aquí la carta arriba de Carl Jung y abajo está la carta de Sigmund Freud. Esta es la numerología de Jung y esta es la numerología de Freud. Entonces vemos, si le preguntáramos a un numerólogo, pues nos dirían que no tienen nada que ver, no tienen números ni siquiera similares. Si le preguntamos a un astrólogo y ve sus cartas, sí nos diría muy probablemente pues, que los dos tienen una casa 7 bastante cargada. Aquí lo estamos viendo y que esa sería su mayor similitud. Ahora, ocupando la integración de astrología con numerología, nos damos cuenta que tanto su alma, los dos la tienen en la casa 8, su personalidad, los dos la tienen en la casa 7, su regalo y atore de vida pasada, ambos lo tienen en la casa 6, aquí lo estamos marcando. Entonces, la única diferencia que tiene es que Jung tiene su misión en la casa 2, mientras que Freud la tiene en la casa 8 junto con su alma. Si ya viste algunos de los videos que he estado compartiendo, explico que la energía tiende a fluir de una casa a su casa opuesta. En este caso, cuando Jung trabaje su misión en la casa 2, su manifestación va a ser en la casa 8. Y entonces sí estarían completamente iguales, teniendo el hilo conductor, porque lo que yo llamo a la numerología es ser el hilo conductor para navegar en la astrología. Y entonces aquí podemos ver y entender por qué tenían los mismos intereses, les interesaban las mismas cosas justamente porque prácticamente toda su esencia las tenían en las mismas áreas. Y las casas en astrología son las áreas de la vida en donde la persona viene a manifestar sus energías. Notamos que los dos tienen el interés por la transformación. La casa 8 es la casa de la transformación. Es la casa de donde yo paso esa noche oscura del alma. Es donde yo tengo que dejar ir de mí y como el ave fénix renacer de entre las cenizas. Tengo que aceptar lo que ya no sirve de mí, transformarlo. Por eso es la casa de la transformación y entonces sí renacer como una nueva persona. Aquí lo que nos llama mucho la atención es que ambos tienen su alma en la casa 8 y podemos entender las diferencias. Mientras Jung lo tiene con el número 8, que es Júpiter, tanto el número 8 como Júpiter representa expansión, crecimiento, tiene que ver con la fe, con la buena suerte, con enseñar, con mostrar, con tener una actitud muy positiva ante la vida. Esas son las características que cuando se está vibrando en la frecuencia tanto del número 8 como de Júpiter en una frecuencia elevada, tienen esas características. Y observamos ahora a Freud y Freud vemos que su alma tiene que ver con la luna y la luna es el número 6. Entonces, por eso es que tiene a su alma aquí. Ahora, las características de la luna es una intuición muy grande. Cuando vibra en su posición, en su polaridad positiva, es alguien que va a tener una gran intuición, que va a bajar, que va a canalizar. El número 6 es el arco de luz de oído a oído que baja información y puede canalizar. Entonces, aquí nos está diciendo que la esencia de Freud es canalizar,
es conectarse y lo hace en la casa de la transformación. Entonces va a tener mucha intuición, mucha canalización para conectarse y poder ver lo que tiene que transformar, poderlo entender. Y observamos que además ahí tiene su misión y su misión tiene que ver con Saturno, con el número 4. Y este número 4, este Saturno, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de orden, de estructura. Si bien es cierto que también nos proveen limitaciones que nos hacen sentir limitado, que no puedo, sobre todo en la primera etapa de nuestra vida, en nuestra niñez y hasta puede ser hasta la edad de adolescencia o un poco más, la primera etapa de la adultez. Si nos hacemos responsables, si trabajamos en el área que tengamos a Saturno, vamos posteriormente a ser maestros, vamos a ser muy capaces, porque es justamente lo que nos invita a ser muy capaces de dominar el área donde esté Saturno, porque el número 4 es la mente neutra. Entonces, es obvio que en un inicio nos cueste mucho trabajo dominar a nuestra mente, tener esa mentalidad neutra, pero si con esfuerzo, dedicación, constancia, que es lo que nos pide, lo hacemos, pues entonces vamos a tener una mente muy neutra, muy ordenada, que puede ver lo positivo y lo negativo y actuar en consecuencia. Entonces, esa va a ser la característica de Freud junto con su alma y que es parte de su misión. Y aquí es bien interesante ver cómo el creador del psicoanálisis, por un lado, tiene gran intuición para bajar, para conectarse en el área de la transformación, y por el otro lado tiene mucha estructura, mucha disciplina. Entonces va a meter estructura, disciplina, orden en el área de la transformación, en el área de pasar esa noche oscura del alma, y entonces podemos entender que eso es justamente lo que es el psicoanálisis. Es una estructura para ir y entendernos a profundidad a nivel inconsciente, a nuestro subconsciente y poder transformarnos, poder mejorar, poder salir como una nueva persona. En el caso de Jung, vemos que su misión está en la casa 2 y la casa 2 nos habla de con qué herramientas cuento yo para caminar mi camino en la vida, cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos que tengo para hacer ese camino en la vida. Y aquí vemos que la energía que tiene de dones y talentos es su misión, justamente el manifestar, el sacar, el sentir que los tiene. Y esa es su misión por el número 9 que tiene que ver con Neptuno, que es a donde él quiere hacer su maestría, una maestría sobre sí mismo, profundizar, y tiene que ver con fundirse, ¿con qué? Pues con los temas de sus dones y talentos. Y al observar que también tiene a Quirón, sabemos que tiene una herida que no va a ser fácil para él, va a sentir que no puede, que tiene vergüenza, sobre todo en la edad, en la primera edad, en los primeros años, pero igual si trabaja, si se hace responsable, entonces va a poder expresar esos dones y talentos y van a ir a fluir justamente a su casa opuesta, a la 8 y entonces va a tener sus dones y talentos puestos al servicio de la transformación, con una maestría, pero le pide que se conozca él a sí mismo, porque es la condición del número 9, es la condición de Neptuno, que se pueda fundir armónicamente y una vez que lo haga con sus dones y talentos, entonces sí va a poder llevar su misión y manifestarla por inercia, porque la energía fluye de una casa a su casa opuesta y va a manifestar en la casa de la transformación. Entonces, desde ese punto vemos que pues están bastante parecidos. Ahora, la personalidad, vemos que ambos la tienen en la casa 7. La casa 7 es la casa de las relaciones, es la casa de cómo yo me relaciono con los demás, donde yo convivo. Entonces, en ambos casos vemos que tienen una casa 7 bastante fortalecida.
En el caso de Jung, tiene el número 7, que es Urano y es la genialidad. Tiene que ver con la energía de Acuario, tiene que ver con una energía de una genialidad, una mente muy desarrollada que encuentra cómo hacer las cosas diferentes, nuevas a como se han hecho. Y esa va a ser el punto principal que va a tener Jung para relacionarse. Ahora, en el caso de Freud, vemos que su personalidad es 5. El 5 tiene que ver con el sol. Entonces sabemos que su personalidad va a ser una personalidad muy fuerte, como el sol que ilumina, que da luz. Le encanta enseñar, transmitir lo que ha aprendido, lo que sabe, y lo va a hacer justamente en el área de la vida de sus relaciones. Y estas relaciones es relación normalmente de uno a uno con su pareja, con sus socios, con su consulta, con sus consultantes. Entonces, ahí es donde va a emplear este brillo Freud, donde va a sacar su luz, su compartir, su enseñar. Es una energía paternal la del sol, que cobija, que ilumina, que enseña, que da consejos. Esa es la principal característica de su personalidad. Ahora, notamos que adicionalmente también tiene a Urano, y en esto pues son iguales. Los dos tienen a Urano, que lo que hablé de Jung es justamente la genialidad, que esa es su esencia de su personalidad. Aquí está Urano. En el caso de Freud también la tiene. Vemos que Freud, aparte de tener a Urano, también tiene a Mercurio, que es su octava menor. Es decir, que tiene una gran capacidad mental. Esta es la comunicación, la capacidad de estructurar el lenguaje, de comunicar, el proceso para pensar. Y Urano es la genialidad, son ideas geniales que se le ocurren, cómo hacer cosas nuevas. Y adicional, en su personalidad tiene a Ceres, que es un planetoide que nos habla de una inteligencia para estructurar los procesos. Entonces, dentro de su personalidad va a tener mucha genialidad, mucha capacidad mental, mucha luz, y vemos que Jung, pues también tiene, con Palas Atenea, tiene a sabiduría, tiene el trabajo del gurú, que es poner luz en la oscuridad, la sabiduría, la estrategia. Con Juno, el planetoide de Juno, tiene un amor por las relaciones, es donde él se va a querer fundir y va a tener mucho amor en su relación de uno a uno, y esto lo puede manifestar o lo pudo haber manifestado en sus consultas. Tiene su genialidad, que es la característica principal de su personalidad, y tiene también a el planetoide de Ceres, que es lo que platicamos de una inteligencia para estructurar los procesos. Entonces, los dos tienen a este planetoide de Ceres, los dos tienen a Urano, en eso son idénticos. Muy bien, ahora pasando al área, su regalo y el actor de vida pasada, vemos que ambos, tanto Jung como Freud, tienen a su regalo divino y el actor de su vida pasada. Aquí lo estamos viendo. Entonces son áreas muy importantes para ambos. En el caso de Jung, vemos que el actor de su vida pasada tiene que ver con el 3, y su regalo tiene también que ver con el número 3, que es el Mercurio. Y en el caso de Freud, vemos que es el 2-11, que primero tiene que trabajar al 2 para destapar ese regalo, para utilizar, para abrir su regalo, para después manifestar al gurú, que es el 11, que es Palas Atenea, y el 2 es Venus. Entonces, dentro del regalo que trae Freud, vemos que trae a ese maestría. Aquí hay otra coincidencia, porque aquí lo tiene en la casa 6, esa maestría, esa capacidad para poner luz en la oscuridad. Y la casa 6
es la casa de mi trabajo diario, es mi casa de mi responsabilidad, de mi aporte social, donde yo contribuyo a la sociedad, donde yo a través de mi rutina, de mi disciplina, me comprometo y doy mi servicio social. Esos son los temas de la casa 6. También tiene temas de salud, porque la salud es consecuencia de qué tan responsable, qué tan disciplinado soy con mis hábitos en general. Entonces, aquí vemos que mientras para Freud es el 2, para Jung es el 3. Entonces, aquí el 2 es la coincidencia que tiene a los dos. Tiene al 11 y al 2 en el caso de Freud en la misma casa 6. Para que pueda funcionar su maestro, su gurú, que es Palas Atenea, tiene que primero trabajar bien a su número 2, que es Venus, que es una comunicación desde un nivel de amor, desde un nivel de buscar el equilibrio, de buscar la balanza. Primero tiene que trabajar a su mente negativa, que es justamente el número 2, se caracteriza por ser esa mente negativa que cuando no está bien tiende a enfocarse mucho en lo negativo. Y si se enfoca mucho en lo negativo, pues no va a ver lo positivo y se va a atorar, se va a estancar. Entonces, ese ha de haber sido uno de los trabajos más fuertes de Freud en desatorar esa tendencia natural a enfocarse demasiado en lo negativo. Pero una vez que logra, a través de lo que platicamos, su misión, que es esa mente neutra, equilibrar, tomarse también de lo positivo, entonces va a poder manifestar las bellezas del número 2, que las bellezas del número 2 tienen que ver con los atributos de amor, de equilibrio, de buscar la armonía, de entendimiento, de empatía con los demás, que son atributos de Venus. Entonces, justamente aplicando estos atributos, que es una comunicación, como comentaba, pero artística, bella, eso le va a dar un toque en su casa 6, que es en su rutina, en su trabajo, en sus consultas. Lo va a tener. Vemos que tiene a Plutón y Plutón es la energía atómica. Por un lado es el miedo irracional más grande que puede tener la persona, pero por el otro lado es su poder más grande. Y aquí al tenerlo en la casa 6 sabemos que va a tener ese poder enorme en su trabajo diario. Y al tener a Vesta, sabemos que va a tener mucha pasión. Vesta es el planetoide que nos habla de la pasión, del fuego. Es una llama, es para lo cual puede dedicar su vida con mucha pasión. En donde se puede apasionar más la persona, en donde tenga Vesta. Entonces, en el caso de Freud, pues es justamente en su rutina, en su disciplina, en su trabajo diario, en su servicio social. Ahí es donde tiene más pasión. Y finalmente puedes atorar a ese gurú, que es Palas Atenea, que es ese número 11, que es ese gurú, que es donde va a poner luz en la oscuridad a través de integrar a su sombra justamente en su trabajo, en su rutina. Ahí es todo ese poder también muy grande. Freud lo tiene en la casa 6. Y yéndonos a ver a Jung, tiene igual una casa bastante cargada. Tiene a Mercurio, que ahí es donde justamente por el que está su regalo, que es la mente positiva. El número 3 es la mente positiva y su trabajo puede ser el desarrollar realmente esa mente positiva, el creer en él, el tener confianza. Mercurio nos habla de querer experimentar, de querer conocer, de un amor a la vida. Entonces, esa va a ser una característica con una capacidad de comunicación muy grande en el área de su trabajo diario, de su rutina, de su disciplina, por un lado, y por el otro lado, una estructura mental, un pensamiento muy estructurado que le da facilidad para comunicar en su trabajo diario, en su rutina. Ahora, adicional a tenerlo, tiene a Venus, que es el amor, lo mismo que Freud. Aquí hay otra coincidencia,
tienen el amor, tienen la comunicación artística, creatividad en su comunicación, en su trabajo diario. Observamos que también tiene a su pasión, a Vesta, ambos la tienen, que su mayor pasión la van a tener en su trabajo diario. Entonces, otra coincidencia, ambos tienen a su mayor pasión en el área de su rutina, de su trabajo diario, de su servicio social. Y aquí vemos que en el caso de Jung tiene a su sol, que es donde él va a brillar, donde él va a sacar su luz, donde va a querer compartir con esa actitud paternal de enseñanza, de sostén a los demás en su trabajo diario, en su rutina. Pues vemos aquí cómo a través de la descodificación del ser, vemos que tienen idénticas todas las áreas y quizás la mayor diferencia que podríamos notar está en su alma, porque mientras uno, en el caso de Jung, su esencia es más expansiva de crecimiento, de fe, que le da el 8, que le da Júpiter, de querer explorar más, de jalar esa buena suerte, pues por eso fue el creador de los arquetipos, visiones. El número 8 Júpiter, nos habla de visiones, de un entendimiento profundo, mientras que Freud, su alma es con el número 6, que es más de intuición, de canalización, pero está muy regida, muy influida por Saturno, que es orden, estructura, disciplina, y por eso es que fue el creador del psicoanálisis con ese orden, con esa estructura para entrar en el área de la transformación. Espero que te haya gustado esta comparativa y sobre todo que te des cuenta de cómo relacionando número planeta y llevándolo a tu carta natal, dejando, permitiendo que la numerología sea el hilo conductor para la astrología, puedes ver con una visión de rayos X, como en esta comparativa estamos viendo que dónde eran idénticos y por qué tenían los mismos intereses y por qué su aporte fue en las mismas áreas de la vida. Y por el otro lado, ¿en dónde estaba su diferencia? Justamente porque su alma, su esencia era diferente. Entonces uno lo veía desde un lado y otro lo veía desde el otro lado. Y los dos son muy buenos, muy importantes. Uno nos dio una visión más esotérica, más de fe, más de creatividad, más de contacto, más de fundirse, porque al final era su misión de Jung, el fundirse, el 9, el hacer su maestría, el compartir esa maestría, y por el otro lado con Freud era más estructurado. Si bien es cierto que nos da más límites, nos da más restricciones, por el otro lado esos mismos límites y restricciones que observamos que eran muy influenciados en su casa 8 de la transformación, pues va a dar también una oportunidad de estructurar más y de tener un método que nos ayude a indagar más profundamente. Y en este caso, pues en el inconsciente. Ambos trabajaron en ello. Pues si te gustó el video, suscríbete al canal para que no te pierdas más información muy importante que, como te he comentado, esto no lo encuentras en ningún lado. Esta integración de astrología con numerología surge a través de la idea de cómo integrarlas y lo expresé en este libro que es Descodificación del Ser, donde se explica cómo entender a la astrología en una forma muy sencilla, pero muy profunda a la vez, y cómo entender a la numerología y cómo combinar sus energías y cómo llevar a la numerología a ser ese hilo conductor para navegar en tu carta natal. Dale tu like al video, suscríbete al canal y si te interesa que te acompañe en una lectura de tu carta natal para ver en ti qué es lo que tienes que saber, sacar ese mapa
esas energías, a dónde tienen que fluir, cómo manejar mejor mis energías y sobre todo cómo expresar mi mayor potencial, cómo expresar mi misión de vida, cómo abrir y ocupar mi regalo. Te acompaño con todo gusto para que logres ser tu mejor versión. Recuerda, si te interesa el libro, lo encuentras en Amazon. Échale una leída y nos vemos en nuestro próximo video. Bye.